La carta de Judas, que por supuesto es Judas Tadeo, no te confundas con Judas Iscariote, es uno de los textos más breves de toda la Biblia. Aunque decimos que es un libro de la Biblia, pues sucede que es un libro de una sola página. Y esa única página de la carta de Judas, por supuesto que la lees en unos pocos minutos. De ahí se han escogido unos versículos para la primera lectura de la misa de hoy. Pues resulta que esos versículos escogidos por nuestra Madre la Iglesia nos dejan una lección preciosa. ¿Qué hacer frente a las falencias, los defectos, las caídas de nuestro prójimo? Pues en el breve texto que escuchamos en la primera lectura de hoy, se nos cuenta que hay 3 respuestas posibles. Los describe de un modo gráfico diciendo que en algunos casos hay que arrancar a la gente del fuego. En otros casos hay que mostrarles mucha compasión. Y en otros casos es necesario protegerse uno, evitando incluso el contacto con esas personas. Esto puede parecer un poco extraño, porque se nos está diciendo que hay algunos casos en los que uno tiene que simplemente protegerse y retirarse. De hecho, la carta de Judas dice que hay que evitarlos como se evitaría ropa contaminada. Piensa tú, por ejemplo, la ropa que ha tenido una persona con una infección terrible o con un virus supremamente peligroso. Pero hay mucha sabiduría en esto, mis hermanos, y si ese texto está en la Biblia y si ese texto lo propone la Iglesia, es por una muy buena razón. ¿Sabes qué sucede? Que uno de los requisitos para poder ayudar a otros es que uno se conozca a sí mismo. Uno no puede salvar a todo el mundo. Voy a dar un par de ejemplos rápidos. Piensa tú en este caso que es de la vida real. Resulta que hay una joven que está muy fascinada por un muchacho. A ella le gusta mucho él. Es natural, así ha querido Dios que sean las cosas. Pero resulta que este muchacho es drogadicto. Y resulta que este muchacho está muy, pero muy metido en ese vicio. Y a la vez es un muchacho, es un chico, que le gusta muchísimo a esta chica. Y entonces ella se pone como propósito de su vida, se pone en el ejercicio de salvarlo. Porque ella considera que no puede ser que un muchacho tan valioso, un muchacho tan inteligente y sobre todo un muchacho tan guapo esté en esos vicios. Entonces ella se acerca y habla mucho con él, pero como además el muchacho le gusta, entonces ella es muy cercana a él y ella está muy próxima a él y entonces ya sabes, vienen las caricias y seguramente vienen otras cosas. Tú te das cuenta lo que eso significa. Ella tiene una buena intención, voy a rescatarlo, voy a salvarlo, pero no se requiere mucha imaginación para saber qué desenlace tiene esa historia. Eso es lo que nos advierte la carta de Judas. Tienes que medir tus propias fuerzas. Hay personas a las que tú no las vas a olvidar, pero tú no eres el instrumento de Dios para esa persona. Tú no eres el instrumento de Dios para otros. Yo conocí el caso de otra chica que ella tenía como una mezcla extraña de curiosidad y misericordia frente al tema del satanismo. Y entonces empezó a acercarse a unos grupos satánicos que en ese momento trabajaban en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Y ella quería rescatar a algunos de ellos.
las cosas que ella vivió y los traumas que le quedaron no son fáciles de describir, ni lo voy a hacer yo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que uno tiene que conocerse, y eso es lo que advierte la carta de San Judas. Una vez que tú te das cuenta delante de Dios en buena conciencia, con gran humildad, con profunda sinceridad, tú te das cuenta que tal vez si puedes hacer algo por esa persona, hay dos actitudes posibles. En algún momento hay que obrar de una manera drástica, con fuerza, con vigor. Y hay otras ocasiones en que hay que mostrar una gran ternura. Pero recuerda que estas dos actitudes solamente hay que tenerlas si tú en buena conciencia, seguramente recibiendo una buena consejería, llegas a convencerte de que sí eres tú la persona que puede ayudar a ese ser humano. Si tú tienes esa convicción, entonces ahí sí toca mirar si hay que obrar más de un modo un poco enérgico, un poco drástico, o si hay que obrar con una profunda compasión, con una profunda ternura, con una profunda comprensión. Eso precisamente es lo que nos muestra la carta de Judas. Y eso nos muestra cómo hemos de obrar nosotros frente a las falencias y las dificultades de nuestro prójimo.